La semana pasada meditábamos acerca de qué influenciaba a la iglesia y hablábamos de que éramos la sal de la tierra y de que podía ser alterada. Durante la semana me nació otra pregunta referente a la iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia? Y contestamos fervientemente: a Cristo. En nuestra sociedad se define la iglesia entra dentro de la definición de institución, en la cual para la sociedad nosotros inculcamos valores morales, maneras de vestir, incluso un juicio establecido sobre tal o cual cosa. Eso somos para la sociedad. Un grupo más. Un grupo puede ser como un grupo político, puede ser como la familia, pero la familia también es una institución, y ahí meten a la religión o a la iglesia. Pero, ¿usted pertenece a una institución? Yo creo que no pertenecemos a una institución, pertenecemos al Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que nos da tal certeza a esto? Uno de mis pasajes favoritos dentro de la Escritura es Filipenses 2, del 5 al 10, 5 al 11, que es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Así que acompáñame y vamos a darle una leída rápida y luego nos vamos a adentrar un poquito en el pasaje. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Esto le tiene que dar pertenencia o sentido de pertenencia a la iglesia. Durante la semana comentábamos en la junta de pastores que hay veces que la gente va a la iglesia buscando sentir que es parte de. Bueno, esto, hermano, debe hacerlo sentir que pertenece a algo valiosísimo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos, porque es algo que yo quiero que use todos sus sentidos al momento de estar meditando en lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. La palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, si su corazón no se estremeció, no ardió al leer esto, preocúpese, porque esto es lo que le da sentido a todo. La Escritura está llena y permeada de esto, pero es que el sacrificio de Jesús nos define y nos hace pertenecer a la familia de Él. Es esto que Él hizo lo que le da pertenencia a usted. Bueno, y vamos a ver un poquito en el 1 qué estaba pasando, porque a mí me llamaba la atención, bueno, ¿y de dónde viene o qué? En el 1:27, acompáñeme, dice: no solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ellos tal vez estaban viviendo persecución, estaban necesitando afianzarse, y entonces se escribe esta epístola, Pablo, y les dice: sea que vaya o no vaya, ustedes tienen que estar firmes en la fe. Más o menos lo que meditábamos la semana pasada. Ustedes tienen que estar firmes y tienen que buscar no alterarse y permanecer en el evangelio. Quiere decir que había lucha. Ok. En el 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Quiere decir que sí, lo que les acabo de decir es cierto. Había persecución, no estaban cómodos.
Y entonces, vámonos a seguir la lectura, a seguir la idea. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nuevamente aquí vemos un ejemplo de una persona que estaba haciendo sal para sus discípulos o para las personas que estaban siguiendo de cerca el ministerio, o él estaba siendo padre de la fe de alguien, y les dice, completen mi gozo comportándose de esta manera. No hagan nada por contienda, dice el verso 3, o por vanagloria. Antes bien, hagan con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas ideas anteceden a lo que leímos al inicio. Les dio una serie de consejos, les dijo, ustedes permanezcan en el Señor, yo sé que la están pasando mal, pero el consuelo lo tienen en Cristo, en fe, y van a tener pues este consuelo, porque pertenecen, son parte. Y como son parte, debe existir este sentir, debe haber esto. Hay quien dice que lo que antecede, o sea, del 5 al 11, es un himno primitivo que se cantaba. Y lo dicen por la métrica, por el lenguaje y por unas figuras, pero tiene varias cosas doctrinales o resaltar de nuestra fe cristiana, como cuáles: la humillación de Cristo, la tipología que conocemos del segundo Adán, de que el Adán que cayó y el Adán usando y refiriéndose a Cristo, pero también se centra en las acciones que Cristo llevó a cabo, pero no nada más, sino en la exaltación del siervo sufriente que vemos en la cruz, pero luego lo vemos resucitado y lo vemos en gloria, y que dice que toda rodilla se doblará. Esto afirma entonces que Jesús era verdaderamente Dios, que era hombre, que buscaba lo mejor para nosotros, y que también Él es merecedor de adoración, porque aquí dice que lo adoremos y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero entonces, vamos a meditar un poquito más en lo que hemos leído. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir, hermanos? El sentir sacrificial de Jesús, el que lo entregó todo y que nos lo va a ir desarrollando más adelante. Porque el cristianismo, a la institución, si usted lo quiere ver de la manera solo por concepto, no porque seamos una institución en la que nos vemos muy bonitos y aquí estamos y luego se acaba el domingo y formamos parte del grupo, pero lo de adentro, o sea, no es el fondo, sino, o sea, es el fondo, no lo que se ve o lo que la gente puede observar a simple vista o así, sino, ok, la institución, usted. Se da por entendido que cristianismo se asimila a Cristo. Lo que Cristo hizo, nosotros lo hacemos. Entonces, desde ahí ya comienza a tener lógica esto. Si somos como Cristo, debemos tener este mismo sentir. ¿El ejemplo de qué? De que dejó la gloria divina y se hizo como usted y como yo. Y no solamente eso, sino que pagó por no pecados que él había cometido, sino por los suyos, los míos y los de la gente que está allá afuera. ¿Lo tuvo que hacer? No, dice que aunque cargó con el pecado, él no conoció pecado. En el 6, el cual siendo en forma de ¿quién, hermanos? En forma de Dios. Jesús no comenzó a existir en Belén, no comenzó a existir ahí que lo pusieron en el pesebre. Jesús ya existía, pero se despojó y siendo Dios tomó forma de hombre. Hay un comentarista que decía, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, es algo parecido como cuando alguien tiene un bien, un objeto, pero no lo utiliza para provecho personal, sino ahí es suyo, pero no lo utiliza. Y me llamó mucho la atención eso, o sea, él sabía que era Dios, él era Dios, pero por decisión propia hizo lo que tenía que hacer, por amor a usted y para mí. Y si eso, hermanos, si es este punto usted no dice, Dios, eres inmenso, eres grande, gracias,
Si usted no siente algo en su corazón al meditar el gran y supremo amor de Dios, necesitamos volver a escuchar tantas veces sean necesarias del amor que se ve reflejado en una cruz como la que tenemos ahí. Porque eso es lo que nos da pertenencia, ese es el símbolo que le da sentido a todo, el sacrificio de Jesús. Dice que en el 7 se despojó, se vació, se quedó sin nada. Nuevamente, una afirmación de que voluntariamente abandonó su gloria divina y aceptó las limitaciones de la carne. Tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y en esta condición de hombre, ya por si no fuese suficiente hacerse hombre, dice que se humilló. ¿Cuántas veces nos dicen algo que no nos gusta o nos sentimos incómodos y decimos, ay, qué oso, o fue humillante para mí vivir esa situación, me humillaron? Y reprochamos y nos enojamos, ¿cómo me pudieron humillar? Ahora que está el bullying, ¿no? De que, bueno, dicen, ay, humillan a los niños. Ok, bueno, esa humillación fuerte, de rechazo, de abandono. Jesús vivió el abandono, socialmente hablando, el rechazo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por si fuese poco, el morir, siendo hombre, habiendo abandonado todas esas cosas en la cruz. Culturalmente, para ese tiempo, el morir públicamente, o sea, a la vista de todos, era un signo de maldición de parte de Dios. Entonces podríamos entender que Isaí tuvo que portar maldición por usted y por mí. Si captamos el peso de lo que está hablando aquí en Filipenses Pablo. Jesús hizo todo esto y no solamente nos lo recuerda, que es bueno que nos lo recuerde, sino dice, haya en ustedes el mismo sentir, que seamos capaces de aprender de lo que Jesús hizo en esa cruz, que podamos reflexionar y atesorar esto. Dice, y por todo esto, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero inmolado, el que le da sentido a su fe, a mi fe, el que nos mantiene firmes. Dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos dio esencia, nos dio todo. Jesús, esa palabra tiene significado para usted y para mí ampliamente. La cruz tiene ampliamente significado. Entonces, ¿por qué el corazón del creyente no se apasiona al recordar el sacrificio de Jesús? Porque cuando alguien vuelve a decir esto, pareciese repetitivo y aburrido y sin sustancia, y es que no hay nada nuevo, y es que, ¿cómo? Eso es lo más importante, porque si expresamos, pero si también entendemos esto, nos basta y sobra. Porque si entendemos el sacrificio de Jesús y el amor que Él derramó en esa cruz, nos da pertenencia. Y no andamos como otras partes de la Biblia dicen, como las olas del mar, para aquí y para allá, porque sabemos, porque pertenecemos en Jesús. Porque no somos un grupo más, sino somos las personas que han sido transformadas gracias a esa cruz y por medio del Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué ejemplo en la Escritura habla de una cercanía así contigo? Porque y en idas y venidas escuché un ejemplo. No puedo decir que a mí se me ocurrió, sino lo escuché y me pareció interesante y conocido para todos. Y un ejemplo de una persona que tuvo una comunión muy grande con el Señor, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, la encontramos en Éxodo 33, 11. Había un hombre que hablaba con Dios.
Y ese hombre tenía un privilegio que para su tiempo, wow. Pero hermano, en este tiempo usted puede gozar de lo mismo, porque cuando Jesús triunfó nos dio entrada. Ya no había otro mediador. Usted llega con el Señor en oración y Él le oye. Dice que Él escucha a los justos. Si usted ha sido justificado por medio de su sacrificio, entonces Él le escucha. Usted puede tener esta relación con el Señor. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y hasta ahí me voy a quedar. Y yo, wow, la predicación que yo estaba escuchando cuando vi este pasaje, nada que ver. Pero como a sus compañeros, estaban cerquita, era algo íntimo. Y Jesús nos dio acceso a esto con su sacrificio. Jesús nos dio la oportunidad de experimentar esto a través de la cruz. Y nos mandó al Consolador, y el Consolador nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y hace todo lo que ya sabemos. Dios lo ha puesto todo ya. Él está siempre presto a encontrarse con su iglesia. Cuando vino un pastor, no recuerdo cómo se llama, a la Trinidad, y en uno de los cultos, hace unas semanas, hablaba acerca de que Dios invitaba a que la iglesia subiera al monte. Y yo, y curiosamente, Moisés, cuando hablaba con Jehová, lo hacía en el monte, lo hacía apartado. Y daba varios ejemplos de cosas que pasaban en el monte: transformación, restauración, incluso la gente se asustaba porque lo veía desde otro plano. Pero el monte significaba intimidad, Dios estaba ahí. Y a mí me llamó la atención y pensé en un pasaje de la Escritura, de que, ¿y quién subirá al monte del Señor? Y varios conocemos esta cita, porque es un salmo. Es el Salmo 24. Vamos al Salmo. Salmo 24. Del 3 al 6. Salmo 24, del 3 al 6. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Usted es parte de esta generación, hermano, de los que buscamos su rostro, oh Dios. Ok. ¿Quién subirá al monte? Moisés subía al monte y se encontraba con Jehová y conversaban como compañeros, como cerquita, como intimidad. Y Jesús nos da entrada. Y usted dice que es hijo de Dios. Y usted dice, entonces, todo ya está puesto. Y podemos gozar de esta comunión. De Señor, yo no entiendo esta escritura, pero vengo a tu presencia, oro y te ruego que hables. Y entonces el Señor nos da el discernimiento para saber qué onda, por así decirlo. Pero también es necesario que la persona que se va a acercar al monte tenga estas características. Como lo veíamos la semana pasada, que la sal tenía que no estar alterada. Platicando después del sermón me dieron con varias personas, porque yo les dije, no, es que yo no investigué mucho acerca de la sal. Y me empezaron a decir varias cosas acerca de la sal. Dentro de ellas, yo no sé, pero que separados los compuestos pueden llegar a ser nocivos. Entonces, y estábamos platicando, bueno, entonces la sal separada de Dios, alterada, pues puede ser veneno para las personas. Entonces usted y yo podemos ser veneno para la gente separada. O sea, digo, es una deducción mía. O sea, bueno, no mía, de alguien más, pero se las estoy compartiendo. No es Biblia, pero podría tener relación. Podemos llegar a ser muy nocivos para las personas separados de Dios. Pero usted es sal. Usted no está alterado porque usted busca agradar al Señor. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en la pureza, porque le rogamos que Él nos diga cómo tenemos que andar. Y entonces podemos gozar de esto. Y pertenecemos a esto. Yo le estoy recordando lo valioso
que usted tiene en sus manos y que tal vez, los afanes de esta vida nos distraen de algo que antes las personas no gozaban y ahora usted goza. Y sin embargo, a veces solo oramos antes de acostarnos y al levantarnos y por los alimentos. Hermano, usted tiene el privilegio de ir a la presencia de Dios y hablar como compañero, de disfrutarlo. Y en la antigüedad hubo quien lo deseaba y lo obtenía, pero la mayoría esperaba que Moisés, en este caso, bajara y dijera lo que Dios había dicho. Ahora usted puede ir con Dios, no necesita ningún mediador. ¿El mediador quién es? Es Jesucristo. Es más que suficiente. No me necesita a mí. Bueno, en el sentido para tener una relación con Dios, porque todos nos edificamos, todos somos el cuerpo de Cristo. Dice que todos los miembros juntamente pues somos la iglesia y estamos en esto. Pero no soy indispensable, ni el pastor tampoco, la iglesia metodista tampoco. Lo indispensable es entender la cruz, entender el amor tan grande que Dios le ha expresado en esto y qué puedo aprender de ello. Y disfrutarlo, porque usted lo puede saber, lo puede entender, lo puede explicar mejor que yo. Pero si no lo valora, lo disfruta, pues ¿para qué lo explica mejor que yo? Con todo respeto. Disfrútelo y compártalo, porque hay gente que lo necesita urgentemente. Y es algo tan simple para nosotros, pero es lo que caracteriza a la iglesia por diferente. No somos una institución, no somos una gente que dice qué hacer y no qué hacer, sino que nos ubicamos en la pertenencia del sacrificio que Jesús ha dado. Y esto me hace sentir valioso, pero me hace sentir muy responsable. Entonces, por último, ya sabe que yo no hablo mucho, así que acompáñeme para terminar, o más o menos terminar. En algo que vamos a leer una cita que nos recuerda algo que estuvimos cantando al principio, ¿no? De la esperanza, de lo que buscamos alcanzar algún día cuando le veamos, cuando disfrutemos de estar en su presencia, de que a mi nombre yo feliz responderé y cuando los santos marchen ya, de eso. Porque es parte, no podemos separar el sacrificio de Jesús, lo que Él hace en nuestras vidas y lo que vamos a gozar algún día, son cosas que van juntas. Acompáñenme primera de Epístola de Pedro 1, 4 y 5. Y todo esto que vamos a leer es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros estamos esperando nuestra herencia, pero no por estar esperando nuestra herencia pues nos vamos a quedar así muy cómodos, muy guapos aquí, vamos a estar esperando a que el Señor venga, porque pues yo ya fui salvo. Hermano, aquí estamos para disfrutar y disfrutar en grande. El Señor quiere que su presencia usted la goce. Usted ya tiene el boleto. En la escuelita cristiana de vacaciones a los niños se les entregó simbólicamente un boleto de avión, diciéndoles que ellos ya tenían el vuelo para ir con el Señor. Pues nosotros también lo tenemos, pero también tenemos el pase directo para ir a su presencia y adorarle. No nomás pedirle lo que necesitamos, sino adorarle. En la semana estábamos en la reunión de pastores, otra, y el obispo nos decía que pudiéramos a veces quedarnos calladitos y escuchar el dulce así como murmullo del Señor, que pudiéramos simplemente a veces dejar que Dios sea Él y nosotros adorarle. Eso es bonito,
Dios también quiere eso, que su iglesia venga y así como en las parejas que se dicen mi vida, mi cielo, tú y yo y por siempre, los hermanos a lo mejor que se escribían cartas y las guardaban. Bueno, hay que tener una relación bonita con el Señor. Usted puede hacerlo, disfrútelo. O va a seguir, porque yo he escuchado y mucho tiempo escuchando de personas que lo experimentaban, pero pues yo no lo experimenté. Yo espero que usted lo experimente, porque el amor tan grande de Dios no lo puedo explicar. Pero yo sé que yo hago esta cara y cierro los ojos y es como que esperando que usted diga, sé de lo que estás hablando, no. Sí, lo entiendo, porque no hay palabra para describir tan grande amor y tan grande expresión que encontramos en Jesús. Las palabras no bastan, el entendimiento humano tampoco, pero es necesario que con las muchas o pocas palabras lo expresemos y le demos gracias. Porque estamos en un mundo en el que fácilmente podemos llegar a simplemente portar una etiqueta y ya. Pero hermano, que no sea así. Hermano, que lo vean y sepan que usted tiene algo muy interesante antes de siquiera abrir su boca. Y sepan de que, ¿qué tienes? Como cuando Moisés bajaba del monte, ¿no? Y hasta le tenían miedito. Le tenía el miedito porque había estado con Dios. Yo no sé cómo era su cara, pero que podamos transmitir que hemos estado con el Señor sin hablar. Y si Dios nos da la oportunidad de hablar, gloria a Dios, y que sepamos que vamos a hablar. Pero ¿cómo vamos a vivir todo esto? Dios ya lo hizo por medio de Jesús, y tenemos al Consolador habitando en cada uno de nosotros. Pero, hermano, quiere experimentar esto, anhela esto. Cuando, así como les decía, cuando piensa en lo que Jesús hizo, piensa así como cuando la gente está recién enamorada y que anda soñando y que las mariposas y así, o sea, usted piensa en el Señor de, ay, te pones chinito. Yo sé que no se compara el sentimiento y el amor humano, pero debiese provocar eso en nosotros, el amor que Dios ha dado en su cruz. Debería de apasionarnos, debería de significarlo todo. Pero yo sé que a veces el mundo nos distrae. Y bueno, dije que hablaba poquito y voy a hablar poquito. Voy a invitar a que se ponga de pie y voy a pedirle al grupo de alabanza. Mientras estábamos en la adoración, había una parte de los cantos, es la de tú estás aquí, pero decía, mi corazón puede sentir tu presencia, pero también decía, puedo sentir tu gran amor. Yo sé que Dios no es de sentimientos, pero yo anhelo que usted pueda sentir el amor del Señor, para que todo lo que yo le he dicho pueda cobrar sentido. Que usted sienta en esta hora un poquito, una muestra, una chispa de lo que significa el amor de Dios expresado para usted, para mí y para las personas que aún no le conocen. Así que yo voy a invitar al grupo de alabanza que si podemos entonar específicamente esa parte del canto, y yo le voy a pedir a usted que adore a Dios, porque Él está aquí, porque Él le ha dado sentido a muchas cosas, porque Él lo ha librado de muchas cosas. Pero lo más importante es que había cosas que usted no podía pagar y Él las pagó. Había cosas que usted no podía salvarse a sí mismo y Él lo salvó, y Él lo justificó y le dio la entrada a la presencia de Dios, y eso hay que agradecerle. Padre, te alabamos y te glorificamos porque tú nos has bendecido abundantemente, y no conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que no se haga nuestra voluntad, que se haga la tuya en esta tu iglesia, en nuestros hogares, en nuestras vidas, para que podamos ser portadores de ese amor que tú has derramado